7 de la mañana, 24 minutos. Gracias por seguirnos. Gisela Echeverría, terapeuta familiar sistémica, nuestra invitada. El tema, pues, lo entenderán ustedes, es el que a todos nos preocupa. Estos brotes de violencia de género, de violencia xenófoba, esta intolerancia, esta respuesta de violencia salvaje, colectiva, lo cual es peor, es una turba, movida por una serie de fantasmas que busca venganza, que busca justicia, muy entre comillas. Esto es lo que estamos viviendo. Cuando una persona toma, individualmente hablando, toma un paréntesis de conciencia respecto de estos problemas, sobre todo aquel que es el que ejerce la violencia, se somete a una terapia individual, a veces una terapia familiar. La pregunta es cómo llevar al diván a la sociedad entera, cómo hacer una terapia a la sociedad ecuatoriana. Buenos días. Buenos días, Eduardo, muchas gracias. Creo que es la pregunta enorme la que estás haciendo, porque cuando vemos todo lo que ha estado ocurriendo, estos brotes son como la evidencia, apenas unos chispazos de un problema mayor, un problema estructural, del que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Una violencia que está en todos los contextos sociales y en múltiples escenarios en donde se evidencia, empezando por la familia. Si ponemos el foco en las instituciones educativas, también está presente. Si vamos a las calles, está presente. Si vamos a los espacios laborales, está presente. Y esto nos hace pensar si es que la violencia en realidad es un problema que radica en el corazón, en el alma de los seres humanos. Y cuando pensamos un poco más allá en todo lo que está ocurriendo, esos asesinatos, esas violaciones múltiples, en realidad son solamente una pequeña muestra de algo que yace en las raíces prácticamente de nuestra sociedad y de una cultura marcada por el machismo. A ver, ¿los abusadores son en rigor abusados? ¿Lo fueron? No necesariamente. Los abusadores, se ve que en los abusadores, en muchas historias de gente que abusa sexualmente de alguien, vivieron eso, pero no significa que todas las personas que han vivido abuso sexual terminan siendo abusadores. Eso no es así. Lo que sí puede ser es que, aunque no repliquen una violencia sexual, un abuso sexual, puedan expresar la violencia que es producto del dolor y del terror de lo que se vivió. Es que estamos haciendo una analogía entre abuso sexual y violencia de género. Sí. ¿En rigor esto es así? Es que son distintas formas de violencia y esas distintas pueden ser desde el abuso sexual, el abuso verbal, hasta la violencia psicológica, pasando por un maltrato físico, que es cuando ocurre de padres a hijos, por ejemplo, violencia de género cuando se trata de la violencia existente en una relación de pareja y ya el extremo de esta violencia será la física y la muerte. Bueno, yo preguntaba si el abusador fue abusado o si el violento fue violentado, porque eso nos explicaría dónde inoculó, dónde comenzó a germinar esa violencia que luego se manifiesta en el futuro, en la edad adulta. ¿Dónde está el origen de esto? Es correcto, es posible, como digo, es posible que muchos de los abusadores hayan vivido experiencias de abuso en su infancia. Puede ser abuso sexual o abuso físico o verbal. Situaciones de violencia en una familia, pero no todos. Quiero decir que hay personas que más allá de esas experiencias tienen una capacidad de resiliencia que hace, por ejemplo, que a pesar de sus heridas se conviertan, por ejemplo, en personas que buscan erradicar este tipo de situaciones. Los activistas, las activistas por derechos humanos, por defensa de los niños, por defensa de las mujeres, muchas veces han vivido esas experiencias y esa energía de dolor, de sufrimiento, la han transformado en una energía de sanación, de curación, de apoyo para erradicar el problema. Ahora, las mujeres son las víctimas más frecuentes de esa violencia. ¿Por qué? Bueno, estamos viviendo venimos de una estructura patriarcal, como tanto se dice, y también de una sociedad machista, en una cultura en donde desde un anuncio publicitario, por ejemplo, de Dolce & Gabbana, podríamos pensar, en donde se simula
en una publicidad se simula una violación masiva, entonces desde allí ya partimos pensando que la mujer es un objeto y que puede ser tratada como se les dé la gana. Pero esto es mucho más allá, Eduardo. Desde la cotidianidad podemos ver. El otro día veo una niña de 4 años a la que el padre le dice: no seas inútil, tonta, inútil. Eso ya es un principio, porque estás tratando a una niña de una manera que no se la merece. Bueno, hay muchos niños que son tratados así también. Absolutamente, niños y niñas. Entonces no es solamente un problema de las mujeres, se habla más de las mujeres, pero tenemos que entender de una vez por todas que esto es un problema relacional, donde si una mujer empieza, por ejemplo, a defenderse de la violencia con más violencia, solamente hace que exista una escalada al interior de la relación. Y una escalada quiere decir que puede terminar en una tragedia. Pero también existen mujeres que simplemente por existir ya son violentadas y que el hombre se ubica en una posición del fuerte y del que es del dueño y el que domina la situación y en la relación tiene el poder, y allí es en donde vamos a ver este tipo de situaciones. Ahora, veamos una cosa, cuando hablamos de violación, de una violación masiva, estamos hablando de una psicopatología. Ya no estamos hablando de una violencia como la que ocurre al interior de las familias multiproblemáticas, la enorme mayoría en nuestro país, en donde podemos ver desde la violencia, el abuso sexual, el consumo de sustancias, el maltrato infantil, vemos todos los problemas. Entonces estamos hablando de, tristemente, una sociedad ecuatoriana enferma en términos emocionales. Y Eduardo, acuérdate que el grito, por ejemplo, es la muerte de la palabra. Cuando tú gritas es porque ya has perdido la posibilidad de comunicación adecuada. Cuando sacas un golpe es la evidencia de que ya no existe posibilidad de relacionarte desde una manera sana. ¿Y qué es lo que hay debajo de todas estas conductas? Terror. Todas las personas que tienen miedo, o sea, el más violento es el más aterrorizado. Y acude a la violencia, a la agresión para defenderse, pero en una defensa que termina dañando y lastimando al otro. Entonces, si todos vivimos con miedo, y lo que ha ocurrido en la ciudad de Ibarra es exactamente la expresión de eso, vienes y desgraciadamente se distorsiona y se pone el nombre de venezolanos, pero no, esto es un problema de hombres y de mujeres, de seres humanos aterrados que acuden a una forma de defensa extrema donde ya no tienes posibilidad de control. Sin duda, y los casos de violencia, en esos casos de violencia registrados en el país, los ecuatorianos son la aplastante mayoría, quiero decir. Por supuesto. Los responsables de esa Así violencia, es. sin duda alguna. Decía usted, me quedó sonando esa frase, el más aterrorizado es el más violento. Absolutamente sí. Pensemos una cosa, un concepto muy básico de neurociencia. En nuestro cerebro existe una especie de almendrita que tenemos en la parte de atrás, lo que se llama el sistema instintivo emocional. Ahí está una amígdala, que está hecha ¿para qué? Para registrar toda posibilidad de peligro o de amenaza, porque nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia del ser humano. El momento en que hay una amenaza, esa amígdala empieza a disparar y a dar señales de alerta y se activa lo que se llama la respuesta de ataque o huida. Entonces tú verás que cuando te asustas por algo, o te paralizas, o bien sales corriendo, o atacas para defenderte. Por lo tanto, todos estamos aterrorizados y terminamos actuando de formas irracionales, de manera que no lo haríamos si estuviéramos en estado de calma. Entonces, tú me decías, ¿cómo llevamos al diván a la sociedad ecuatoriana? Para concluir. Para concluir, 3 aspectos importantes. El llamado a la reflexión, que tiene que partir desde las políticas públicas, una revisión de qué estamos haciendo para conservar y ayudar a que la familia ecuatoriana sane desde la raíz el origen violento y esa repetición, esos patrones. Los otros dos. Y los otros 2, trabajar en la prevención a nivel de las escuelas y de las instituciones educativas y formar una legión, digo yo, de terapeutas familiares que sean capaces de intervenir a nivel estructural para sanarnos, porque no solamente podemos andar defendiéndonos, tenemos que
aprender a defendernos y aprender a respetar, pero también aprender a sanar. Muchísimas gracias por decirnos todo esto. Y esto tiene que ver con lo que hemos venido hablando en el curso de esta entrega. Gracias, buen día. A ti, Eduardo.